el retazo para las marcas ya no son medios para comunicar. Son contextos en los que tú tienes que actuar de manera natural o no forzada, ¿no? Ya. Muy común en conversaciones sobre la Gen Z es las contradicciones. Que dicen una cosa y luego hacen otra. Sí que creemos que las redes sociales tienen mucho que ver, pero entendemos que ahora todo el impacto de las redes que tiene que ver con los referentes, cómo nos relacionamos, en qué confiamos, cómo construimos nuestra identidad, está en un momento como de ¿qué pasa, ¿no? Ser relevantes, además teniendo en cuenta en este contexto polarizado que si no eres relevante estás molestando. O sea, no hay punto medio. O estás siendo relevante o estás molesto. Podcast patrocinado por AdSofi. Buenos días. Hoy viene un capitulazo porque llevamos 31 podcasts, este es el 32, y si hay una palabra que se repite siempre es Gen Z. Gen Z, Gen Z. Se oye más que podcast, o sea... Podcast. Así que venimos con muchísimas ganas de hablar con el invitado de hoy, con muchísimas preguntas encima de la mesa. Y lo más importante es que tenemos a alguien, un referente del conocimiento de esta generación, Rafa Bagaña, que es co-founder de Amazing, una consultora especializada en general de varios públicos, pero muy enfocados a generación Z. Muchísimas gracias por venir hoy aquí. Álvaro no ha podido estar, le mandamos un abrazo porque se ha puesto malito. Seguro que conseguimos conocernos pronto. Habéis trabajado con marcas pequeñas, grandes, habéis hecho colaboraciones con la IAB, numerosos estudios, tenéis más información desde luego de la que tenemos nosotros y tenemos muchas ganas de resolver tantas cosas, porque es que nosotros no tenemos ni puñetera idea de nada, pero sobre todo no tenemos ni puñetera idea de generación Z. Te doy la bienvenida y me adelanto. Con miedo a lo que se viene. Pero es verdad que una de las primeras cosas que me gustaría preguntar es ¿qué es la generación Z? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué pasa entre la machete? No has dado la bienvenida como Dios manda. Muchísimas gracias por estar aquí. Venir. Es un Gracias a placer. vosotros Además por vienes de invitarme. fuera. Pero se o está sea entrando la que ansiedad, ¿sabes? De tener todas las respuestas, tengo pero por una hora ahora... para salir de aquí con los deberes hechos. A ver, vamos a ver. Por lo menos que aprendamos algo, ¿no? Exacto. Yo también quiero aprender cosas hoy, ¿eh? Sí, puede ser. Pues te vas a aprender a ti mismo. Porque nosotros... A ver. Bueno, gracias por invitarme, lo Gracias a primero, ti. en este espacio tan chulo. Y bueno, vamos al lío entonces, ¿no? Sí, tío. ¿Qué es la generación Z? A ver, siendo riguroso con la pregunta, la generación Z es una etiqueta que se le pone a un rango de edad de gente que tiene distintos comportamientos o que parece que tiene distintos comportamientos a generaciones anteriores. A lo mejor el gran hype viene de que esos comportamientos parecen muy distintos, ¿no? Al cambio que venía dándose. La generación Z sería ahora mismo la generación joven, más o menos. Depende de la referencia que mires, puede ser 95, 97, 2010, 2012, pero son esos 15 años de gente que ha crecido en un entorno digital ya establecido en la sociedad, como algo normalizado, ¿no? El Internet, los teléfonos móviles, la conectividad, era algo que ya estaba cuando ellos nacieron, cuando nosotros nacimos. En verdad, yo estoy ahí. Cuando vosotros nacisteis... Existía ya Internet, Vale. ya se utilizaba, ya había muchas webs y estaba normalizado su uso. O bueno, sí, podríamos decir que estaba bastante normalizado. ¿Y Rafa, cómo define la generación Z? Pues yo la defino como... bueno, y en Amazing tenemos muy claro que es una generación diversa entre sí. Para nosotros eso es fundamental tenerlo claro. Hay una parte demográfica que es obvia, que es la heterogeneidad de etnias. O sea, a medida que el mundo global
la gente viaja y conocemos otras culturas y pues en España hay gente de todos los lugares, pues se van cruzando, ¿no? Razas, culturas, etnias o costumbres. Entonces es una generación muy diversa y que se ha enfrentado a la normalización del entorno digital antes de que haya cierta educación, conciencia o un poco de orden en lo digital, que para nosotros eso también es muy relevante. O sea, me parece muy importante y ya te voy a dar paso porque en cuanto empiece Antonio a hacerte preguntas, yo ya voy a... No, pero eso no está bien. Eso Eso no está bien. Porque si estuviese Isabel aquí, ¿qué sería de nosotros? ya está. Me gustó mucho algo que has dicho y es que es una generación diversa entre sí. Parece que estamos enfocándonos todos a miles de Antonios Gallos o miles de Andrea Vicentis, o sea, a miles de personas que sean exactamente iguales, ¿no? Cortados por el mismo patrón, que todos les apetece reírse, que todos les gusta lo absurdo, que todo y de repente es como, no, o sea, no es un solo ente. O sea, dentro de... Entonces, sí que es verdad que al final... Cuando hablamos de generaciones intentamos como poner a todo el mundo en una misma, pero decía Cristian que pasó por aquí, pero la generación Z existe, ¿sabes? Antonio. No. Si contestas a eso ya me parece... A ver, a mí el podcast me genera vértigo, ¿vale? Yo creo que más que nunca hay como una certeza entre generaciones de querer blindarse entre generaciones, ¿no? Y tú no eres de mi generación. Es como, tú no sé, es algo más que te genera... Confrontado un poco. ¿Sí? Hay confrontación entre generacional, que yo no sé hasta qué punto eso sucedía antes, no tengo ni idea. Probablemente sí, pero es verdad que hay dos elementos, has puesto dos elementos. Uno es que la generación Z crecieron digitalmente sin límite, y eso tendrá una serie de implicaciones, y han crecido mezclándose más, por lo menos en España, porque vamos a hablar, ¿no?, particularmente de España, mezclándose más de diversa manera, ¿vale? Muy diversa manera. Has hablado de etnias, parece algo racial, pero me imagino que no solamente será racial, será por lo que hablábamos antes, como un sistema de creencias diferentes. Entonces, han entrado en el mundo digital sin ningún tipo de límite y luego además se relacionan con mogollón de gente. Esto, ¿cómo se digiere? ¿Cómo lo digerís? Porque los seres humanos que hay detrás de eso ya son diferentes. Sí, los seres humanos han sido diferentes toda la vida. Preguntaba a Andrea si la generación Z existe. A ver, yo os lo decía antes, ¿no? Al final esto es una etiqueta, y es por donde empezaba, ¿no? Esto es una etiqueta que los marketingianos hemos puesto y utilizado y Mason ha capitalizado, aunque también entendemos que como toda etiqueta pues pasa de moda o habrá que reevaluar si tiene sentido. Sinceramente, yo creo que hay cambios generacionales, pero no creo que sea útil si nos lo llevamos más al tema que nos trae también el trabajo con las marcas. No creo que sea 100% útil a la hora de trabajar y llevar a la acción cosas. Pensar en una campaña para la generación Z. Nosotros creemos que no es útil. Entonces, ¿cómo lo digerimos nosotros? Por eso integramos la investigación dentro de la empresa, ¿no? Porque veíamos que el ejercicio de entender el contexto y a las personas a las que te diriges es clave para nosotros, y yo creo que eso, ahí sí que tendréis muchísimos datos y capacidades de lo importante que es la segmentación dentro del trabajo que hacéis. Para nosotros es clave, ¿no? Entender, y es siempre el discurso y el servicio que ofrecemos. Es lo primero, al rango de edades, que hay veces que es un poco más amplio, un poco más escueto, pero vamos a segmentar para ver cuáles podrían encajar más contigo a día de hoy y cuáles menos. Y a partir de ahí empezar a trabajar, porque igual con tu discurso de valores que hablábamos antes te estás dirigiendo a un segmento que en verdad no tienes, que luego no puedes defender, que no va a ser coherente para ti como marca, o que tiene otra serie de comportamientos que no encaja con tu producto. Entonces, en verdad no estás hablando a quién quieres vender realmente, ¿no? Ya, pero tú podrías, o sea, no me puedes decir que vosotros no veis diferencia entre Gen Z y no, porque entonces se acaba el podcast y vamos jodidos.
Nos tienes que Hay decir... diferencias. Eso es, nos tienes que decir eso, porque si no... generalizar, si ¿no? no, Un poco. sacamos las galletas de Jordania y una cerveza y ya charlamos de otra cosa, pero la hay, tiene que haberla. La hay. Dinos qué hay de diferente. O sea, ¿Son canales, son mensajes, son motivaciones? iba a ir a lo tangible que para mí son los Vale. canales. Vale, El vale. uso de canales, ¿no? O sea, estos son datos del IAB. El número de redes sociales que utiliza un Gen Z de media está entre 5 y 6, ¿no? Vale. Al día. El tiempo que pasa en redes sociales está alrededor de las 3-4 horas. Yo creo que puede ser más, pero Ya. es... Declaradas 3-4 horas. Declaradas 3-4 horas. Entonces, en el uso de canales digitales, en volumen y en frecuencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, luego podemos entrar más en cómo nosotros vemos que funcionan los canales digitales, pero esto yo creo que lo sabe todo el mundo. Esto no es Gen Z, o sea, funcionan por algoritmos que quieren que estés el mayor tiempo posible. O sea, que van a darte contenido para que tú estés el mayor tiempo posible en las redes, ¿no? Vale. Entonces, eso pues tiene una serie de consecuencias en cuanto a dispersión de la atención, ¿no? Que se habla mucho que la generación Z tiene menos atención. Nosotros no creemos que tenga menos atención como capacidad cognitiva, pero sí que está más distraído en su día a día. ¿Qué más? Los referentes que hay en esas redes. ¿Y eso les hace ser... o sea, que son más dispersos? ¿Es una cosa que tenéis medida? Sí. Lo tenemos declarado por ellos. Declarado por ellos mismos, que no son capaces de concentrarse, Ujú. por llamarlo de alguna manera. Sí. Vale. ¿Eso les hace tener muchos mundos diferentes? Me refiero a que ellos... Hay una cosa que hablamos aquí internamente Ujú. muchas veces, es que el mundo cambia muy rápido. Eso creo que es una cosa que a todos nos está dando como vértigo, que todo cambia muy rápido. Pero cambia tan rápido que es que además hasta la nomenclatura y los términos que utiliza la Gen Z cambian cada 24 horas. Y en 24 horas ya estás en otro mundo. Entonces, claro, los que no somos de la Gen Z no tenemos necesidad de que el mundo cambie tan rápido. Las cosas se llaman por su nombre y al día siguiente siguen llamándose por su nombre. Pero hay como una persecución a que tienen que cambiar el nombre. Y que lo que tiene que estar de moda es para toda leche. Entonces, como todo va tan rápido, a los que no somos de esa generación nos da vértigo, pero a las marcas, ¿cómo una marca puede entrar en ese discurso, en ese diálogo, en esa conversación, si todo cambia tan rápido? ¿Qué tal? Buenos días. Contratando a Messi, ¿no? No, pero es... ¿Por qué vamos a poner debajo el número de teléfono? Me parece El número de teléfono a lo mejor una tampoco. buena reflexión si lo ven como otros mundos, porque no lo sé, obviamente, si es así, pero nosotros sí que hablamos mucho de que las redes sociales, o sea, bueno, redes sociales y canales digitales son distintos contextos, ¿no? Que esto, cuando tú no has crecido con el mundo digital, te choca un poco, a lo mejor, o ves entrar en Instagram como algo forzado para postear, pero cuando has crecido socializando, riéndote, rechazando ahí, eso crea un contexto con unas dinámicas que para ti es normal y que es comparable con un contexto físico. Pongo un ejemplo. Tú eres la misma persona, pero actúas de distinta manera en la oficina que en casa, ¿no? Vale. Son distintos contextos. Pues para ellos, para nosotros, Instagram, LinkedIn, TikTok son en ese nivel también distintos contextos donde yo entro y actúo de una manera. No tengo que forzar o no tengo que repensar cómo me relaciono en ese contexto. Simplemente es un contexto más que tiene una serie de dinámicas, ¿no? Entonces, de alguna manera yo sí que creo que lo viven como mundos distintos, igual que antes, pues, yendo al trabajo, o yendo a un bar, o yendo a la universidad, lo vivías mundos o contextos distintos que tienen pues sus dinámicas desde cómo me visto, cómo hablo, cómo me relaciono, cómo saludo, etc. Claro, esto, que lo nombrábamos también un poco antes y lo podemos recuperar aquí porque a mí me parece el retazo para las marcas es... Ya no son medios para comunicar, son contextos en los que tú tienes que actuar de manera natural o no forzada, ¿no? Ya. Y eso te lleva a que una marca, por ejemplo, tenga distintas facetas de personalidad, ¿no? Que pueda utilizar el humor, que pueda utilizar la seriedad, la emoción, y dentro de un mismo día y dentro No. de... Probablemente en los A la mismos 3 minutos. ¿No?
Totalmente. Que los totalmente. mismos 3 minutos, porque tú dices, es que no eres la misma persona en la universidad que en unas prácticas o en tu casa ya, pero ha habido un autobús o ha habido un metro que te ha Claro. transportado, entonces te vas a otro sitio y cambias, y tu personalidad cambia y has conseguido que tú, digamos, Tienes ese periodo de adaptación. exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Dice Paula, que no está con nosotros. Paula tiene una frase acuñada que me gusta mucho, que es el alma llega 15 minutos después del cuerpo a todos lados, ¿no? Estos seres humanos, o sea, si en un minuto has estado en 6 sitios diferentes, con 6 contextos diferentes... Y comportándote de 6 maneras diferentes. Ya. Que para mí es lo heavy. O sea, ¿quiénes son? Ujú. O sea, digo, ¿cuál es tu realidad? ¿Sabes? O sea, Dios mío, Ujú. si ya me cuesta ser yo en todos los momentos, porque por desgracia yo soy igual en todas partes, igual de intensa, digo, estos chavales, o sea, ¿cuál es su verdadera personalidad? Y le añades una capa más que para mí es muy relevante, que es en los contextos digitales, no, que esto es lo que decía, sin límite. Nadie le ha dado ninguna pauta, ni le ha marcado ninguna referencia. Ha Ya. sido, toma, entra en Instagram y tú ahí actúa. Entonces tú te has dejado guiar por los referentes que están ahí o por la experiencia de usuario que esa app te da. Pero no ha habido alguien de confianza cercano, o sea, sea tu padre o tu abuelo o alguien que realmente le importas tú y tu bienestar, que te diga, oye, no hagas esto, no compartas esto puede ser raro, esto. Pero porque no lo conocían, o sea, que tampoco lo juzgo. Ya. Ya. Simplemente es lo que nos hemos encontrado. Has abierto esa puerta. Yo voy a seguir por ahí, ¿vale? Esto requiere de una modulación o una moderación. ¿Habéis visto que esa Gen Z han sido influidos por este no limits dentro del mundo de las redes? De hecho, en uno de los últimos estudios les preguntábamos directamente por esa moderación y lo que vemos es que se están automoderando. O sea, no sé si en tus hijos pasará, pero o aquí por la sala, el poner límites de uso de apps, el desconectarte de apps, el borrar ciertos perfiles porque llevas mucho tiempo siguiéndoles que no te interesan. O sea, al final se están dando cuenta de la adicción, porque al final, o sea, las redes sociales están, y también sin ninguna regulación, creadas para generar adicción a consumir contenido y estar ahí. Entonces esa adicción nos está afectando en la salud mental, que es otro temazo de esta generación. Ya. Ya abro el melón para cuando lo queramos tocar. Está ahí el joven viendo que nadie le pone límite, pues dice, oye, me lo tendré que poner yo de alguna manera, ¿no? Claro. Yo no creo que sea solo las redes sociales, que siempre las señalamos, ¿eh? O sea, yo creo que va más allá. O sea, es simplemente a lo mejor un vacío, un espacio que tienes que lo rellenas con el móvil, sea lo que haya dentro. Es como el otro día, hablábamos antes que este fin de semana he tenido la oportunidad de escuchar el podcast de Nude Project con Marian Rojas, que es que me ha venido fatal para el podcast de hoy, porque es que vengo con la cabeza totalmente joder. O sea, tenéis que escucharlo. Y al final ellos, que tienen 24 años, que han alcanzado el éxito por todo lo grande, decían, es que al final encuentro la felicidad en la desconexión. O sea, encuentro la felicidad en la contemplación, en irme, en evadirme con mis amigos en la naturaleza. Y dices, wow, o sea, es que para mí hay una cosa, y Antonio y yo lo hablamos mucho, que estamos todos a la caza de la generación Z, ¿no? Los titulares son cómo llamar la atención de la generación Z, cómo hacer que la generación Z te compre más, cómo pero ¿hay alguien que se preocupe de cómo, de pobres? O sea, por favor, que avalancha. O sea, ¿alguien se preocupa de que esta gente está viviendo 5 personalidades en una, de que todos queremos ir a por ellos? O sea, me parece como... a mí me agobia mucho, porque es gente que ha nacido digitalizada. Y esto tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala, y es que el control no está. O sea, no sé, me preocupa a veces. O sea, me gustaría saber... No estamos manifestando para nada aquellas cosas que nos preocupan. Para nada. Estamos siendo muy, muy objetivos Total. en toda la conversación. Sí. Pero sí que es verdad que vosotros en algún momento haremos alusión a Amazing, Sí. cómo nació Amazing, el propósito, el manifiesto, que ahora lo hablaremos. Pero es verdad que vosotros tenéis toda la oportunidad de trabajar con mogollón de marcas, de poder ayudarlas, acompañarlas y dirigirlos, y creo que también ahí hay un peso de responsabilidad súper bonita, ¿no? Sí, lo hay. Y intentamos ser conscientes de ello porque estas marcas tienen muchas de estas marcas tienen mucho poder, tienen mucho impacto.
intentamos que sea positivo. Tú decías que van a ser las redes sociales, estoy de acuerdo, sí que creo que el punto de partida, a lo mejor redes sociales o es internet, para nosotros es como el antes y el después. Claro, el impacto va más allá del... Y yo no creo que las redes sociales sean malas en sí, o sea, creo que no es solo responsabilidad de ellas, creo que es un conjunto de todos los seres humanos queriendo crecer en un modelo que sí que está muy basado en el crecimiento económico en general, en los sistemas y tal, que yo no lo juzgo, no, o sea, no creo que esté mal, pero que como todo pues se podrá ir mejorando y vemos que los jóvenes pues sí tienen muchos dilemas, es otra cosa que hablamos mucho de la generación Z, que tiene muchos dilemas que, claro, otro tema muy común en conversaciones sobre la Gen Z es las contradicciones. Ujú. Que dicen una cosa y luego hacen otra. Sí que creemos que las redes sociales tienen mucho que ver, pero entendemos que ahora todo el impacto de las redes que tiene que ver con los referentes, cómo nos relacionamos, sí, en qué confiamos, cómo construimos nuestra identidad, está en un momento como de ¿qué pasa? ¿No? O sea, para nosotros es, bueno, esto se describe muy bien en otros libros, es como una generación a caballo entre el mundo como era antes, con todo lo que bien que se ha hecho y avanzado en general, y el mundo digital que rompe eso y te propone unas nuevas maneras de hacer que se están todavía aterrizando, yo creo. Group, vale. Luego vamos a volver a estos temas, ¿vale? ¿Qué marcas conectan mejor con esta generación? Entendiendo además que has dicho que hay 15 años de diferencia entre el primer Gen Z y el último. Que en 15 años habrá diversos tipos, ¿no? Porque Ujú. él hace 15 años nació con el Nokia, con un Nokia y con la serpiente esa, ¿no? El juego ese de la serpiente. Sí, hace 15 años no, Antonio. Eso es más. Pero vamos, es que hace 15 años yo ya estaba con la BlackBerry, ¿qué va, qué va? Bueno, BlackBerry, pero que no había táctil, no era táctil. Sí, no era táctil, No era había táctil. teclado. Había algún Nokia todavía. Había con Nokia, había Estaban Blackberries, sí, las pero BlackBerry, que no los había Samsung. táctil. Sí. O sea, las pantallas todavía no eran táctiles, ahora que de repente lo táctil ha cambiado todo, Sí. ¿no? Sí. Y la ultra conexión también ha cambiado todo. O sea, ¿no? Me imagino Y que el iPhone. el iPhone de Ari, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ya toda la competencia de iPhone y Ujú. demás. ¿Nos podrías decir un ranking? O sea, ¿qué marcas son las que calan, las que entran, Ujú. las que aspiran o las que con las que se identifican? No lo sé. O sea, como, Sí. como quieras estructurarlo. O sea, en España hay bastantes marcas que lo están haciendo muy bien y que generan mucha aspiración en la generación Z. Véase Nude Project, la nombrabas antes, Scaffers, es otra marca que funciona, o sea, que trabaja muy bien. Fake Odds también trabaja muy bien. Arena Roja es otra marca que además suele pasar más desapercibida. Es de joyas. Sí, sí, les conozco. Nude Project, joder. Scappers también. Jumpers, ¿Vale? KFC. Y lo que vemos es que son marcas que se mueven bien en el digital. Vale. A la hora de crear contenido, entienden los canales, los formatos y hacen cosas que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que no se ven forzadas, da la sensación de que es alguien que ha entrado ahí, que sabe cómo funciona y simplemente actúa como un creador más dentro de la herramienta, diferenciándose, obviamente, con sus... Yo las que conozco son creadores, los que han fundado esas compañías son Generación Z. Ujú. ¿Tienes alguna marca en el coco que hayáis sacado en vuestros estudios de marcas Gen Z no creadas por Gen Z? ¿Hay alguna? Nada. Nike es top 1 en lo que nosotros vemos en general, ¿eh? O sea, transversal a todas las industrias, internacional. En el estudio que hacemos con el IAB, sobre todo que ahí hacemos un ranking, la pregunta es ¿qué marcas conectan mejor contigo? Nike ha salido, Sí. veremos en el nuevo, que yo ya lo sé, pero no, prefiero no decirlo. Nike sale top 1. Nike funciona muy bien. ¿Y sabéis por qué?
podemos, o sea, yo te doy mi lectura, ¿no? Yo creo que es una marca que tiene muy claro su territorio de trabajo, el deporte y el alto rendimiento en concreto, pero tiene flexibilidad para tratar ese tema de maneras muy diversas. Y entrar, pues a veces, como decía antes, ¿no? Con un poco más de ironía, como ha hecho a lo mejor en la última campaña, otras veces con un tono más motivacional, otras veces apostando por X deportista que está entrando en una causa social y no teniendo miedo a decir, oye, yo le apoyo. O con Rafa Nadal, me acuerdo también cuando se retiró, Sí. que entró también con algo muy especial y que conectaba. Yo es que soy fan de Rafa Nadal, entonces conmigo conectó muy bien. Pero tiene esa flexibilidad, ¿no? Para que hacer cosas como muy distintas entre sí, que pueden apelar a todas estas facetas de personalidad que pueden tener la gente joven, pero aún así como mantener su aura, ¿no? De Nike. Ya. Vale. Más allá de Nike, ¿te suena alguna más? O sea, Adidas funciona muy bien. Adidas también funciona muy bien, Sí. pero me imagino que por otros motivos, ¿no? O sea, porque no es tan... Bueno, no sé, pero Sí, te pregunto. Adidas es un poco más... Más disruptiva, Un ¿no? poco más disruptiva, más urbana. Y en esa línea igual. Yo creo que la flexibilidad de marca es clave en estas dos. O sea, porque en marcas internacionales... bueno, el otro día hacíais un capítulo con Slay y yo lo pensaba, es que al final marcas que llevan tanto tiempo y que tienen buenos resultados a nivel internacional, lo que tienen es flexibilidad para cintura, para llegar y apelar a distintos públicos en distintos momentos de distintas maneras, sin que cree incoherencia o sin que pierda su aura, que es una palabra muy de Gen Z, Total, sí, todo tiene horas, el boli tiene horas, sí. pero que tiene también su sentido, ¿no? Ya. Pero fíjate, la flexibilidad no puede ser un mod. O sea, la flexibilidad puede ser una característica, pero no es una creencia. O sea, yo no creo en algo que es flexible. Creo en algo que es bueno, que me enriquece, que me reta, que es flexible. La flexibilidad se adapta, o sea, es fácil. O sea, me gusta mucho el concepto de la flexibilidad porque es saber cómo, o sea, que hay algo que tienes que no tienen los demás, que es adaptable a terceros, ¿no? Que se puede adaptar. Adidas se puede adaptar a todos los que estamos en la sala, pero hay un valor que Adidas propone, o Nike propone, que no es la flexibilidad. Flexibilidad. Sí. Me- No, es verdad. Otro o concepto sea, lo que sería me gustaría al marca final líquida. saber es en qué creen. ¿En qué crees? ¿En qué creen? Porque me imagino que eso se replicará en medios de comunicación, en política, en otro tipo de entornos, ¿no? Sí. A ver, es que depende mucho del segmento de Gen Z. ¿En qué cree? Sí. Sí que creo que hay un grosso que no sabe en qué cree, ¿no? Vale. Está descubriendo, y además por el momento Por la vital edad que también. tiene, claro. Pero sí que nosotros hablamos mucho de que el proceso de construcción de la identidad y por ende los valores ha cambiado un poco, está cambiando. Antes era más y esto no nos lo hemos inventado nosotros, de leer y distintas referencias. De hecho, hay un estudio de WGSN que habla de la generación WI y la generación o segmento WI y segmento MI, ¿vale? Dentro de la Gen Z. Hay un segmento que es más individualista y otro más colectivo. Nosotros sí que creemos que somos más individualistas en general. Pero no tanto porque seamos egoístas, sino porque en un mundo, nosotros hablamos del contexto del más, ¿no? Hay más posibilidades que nunca, o la percepción de que hay más posibilidades que nunca, porque luego no siempre es verdad, pero te han abierto como la cartera de herramientas y oportunidades y ahora tú decides. Ante ese dilema de qué coño hago yo si no sé yo nada de la vida, y viendo que las referencias que has tenido cercanas tampoco saben de esas decisiones sobre las que tienes que tomar, pues intentas mirar hacia adentro, ¿no? Entonces el proceso de construcción es más de lo individual a lo colectivo que de lo colectivo a lo individual. Antes a lo mejor la referencia de la familia, lo que tenías cercano, te servía mucho más para decir quién soy,
Y ahora es, bueno, voy a pensar primero quién soy y dónde encajo, ¿no? Y si quiero ser más Adidas, o quiero ser más Nike, o quiero ser más Nude Project, o quiero ser más... Vale. Entonces, eso hace que el sistema de valores tiemble un poco, ¿no? Porque si no tienes una referencia, pues te vas a basar en lo primero que veas, que a lo mejor es bueno, a lo mejor es malo, o a lo mejor crees hoy que es bueno, pero en 10 días sale algo que hace que sea malo. Claro. Entonces, tiembla mucho más. Yo lo único que me sale decirte es que creen, y esto también tiene que ver con que estén empoderados o que haya esta sensación de que tienen demasiada voz, quieren creer en ellos mismos, ¿no? Vale. Cosa que no puede ser. ¿No? Digo, por edad, ¿no? Digo, Por edad por- y por construcción de la identidad. Al final nos construimos a través de la relación con otros. O sea, Eso lo de yo soy yo y nadie me importa, eso no es real. vamos, Una ilusión. como tagline es interesante, pero no, se acabó, ¿no? Sí. Se acabó. Bueno, ese sentimiento de empoderamiento te da pistas, pero que te da pistas para el de fuera. O sea, de entender lo que quieren, pero no responde a quien creen. Joder, estoy intentando llevarme todo esto a lo positivo. Ahora mismo estoy- No, a mí me encanta a ver, que Nike, Adidas, o sea, marcas muy consolidadas y con unos sistemas de creencias muy consolidados en el mercado, como puede ser que está la superación, o como puede ser la moda, porque Adidas ha conseguido entrar en un mercado que se está manifestando hoy, no se estaba manifestando hace 15 años, ¿no? Esto lo han conseguido sobrepasar generaciones. Lo han conseguido. Y Y de hecho en esta generación se recuperan... Bueno, y yo creo que si es que al final muchas de la filosofía está ya inventada. O sea que obviamente el joven no va a venir a inventarse cómo construir la identidad. Yo creo que por eso yo decía que es el momento de la sociedad o de la historia en el que nos encontramos de dos cambios, de dos modelos muy, muy grandes, porque el Internet, yo lo pienso joder, acaba de empezar, como quien dice, ¿no? O sea, de aquí a 200 años a ver a dónde nos ha llevado lo digital, ¿no? Entonces, el modelo digital y el modelo físico están pues ensamblándose y justo nos está pillando en ese momento, ¿no? De ensamble y de entender, y a esta generación le ha pillado construyendo su vida y su idea de quién soy, ¿no? De ahí sale también pues eso, que los problemas de salud mental estén sobre las nubes, o que sea la generación que se siente más sola, o que sea la que más fake news se traga, ¿no? Porque no tiene criterios. Nos faltan criterios para saber qué decisiones tomar, pero porque las decisiones o sobre lo que vamos a tomar esa decisión y las opciones que hay están por primera vez. Es imposible, ¿no? Ya. Tener un criterio ante algo nuevo. Bueno, posible es. Ahí es donde vas a los valores, a lo mejor, ¿no? Ya. No hay... Sí, joder, macho. Y vamos a hablar de marcas. No, total. Es que yo estoy intentando... ¿Dónde están controlarme. buscando esas referencias? O sea, esas referencias, ¿dónde las están buscando? En redes. En redes, a tope y Creadores. donde sea. En creadores. a Creadores tope. de contenido. Es verdad que vuelven, como toda la historia, vuelven pues de repente el estoicismo o filosofía griega o... Ya, tío, de repente, sí, es curioso eso, sí. Porque al final es lo que decía, ¿no? O sea, tuve a lo mejor pues Ibai Llanos o De Gref o el Chocas te sirve hasta donde te sirve, ¿no? Pero ya estás diciendo qué hago con mi vida, me está hablando de cuál es la mejor comida, el mejor desayuno del mundo y dices, a ver, sí, o sea, vale, voy a intentar leer algo un poco más profundo, más trascendental para intentar entenderme, ¿no? Pero bueno, también pues se recurre al psicólogo mucho, ¿no? Es algo que esta generación, gracias a Dios, está normalizando, aunque sea por causas no tan positivas, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que, pues como todo, siempre hay avances, ¿no? Y en esto de la salud mental, por necesidad casi, pues estamos dando pasos para que sea Marian Rojas, por ejemplo, ¿no? Bueno, que luego, como todo, hay controversia, ¿no? Sí, pero bueno, que para ciertas personas son un apoyo, ya está. A mí ¿sabes? me parece brutal, o sea, y yo la he escuchado en el podcast de Nude Project y luego la he escuchado por su cuenta y pues sí, las personas vitamina, pues es verdad, o sea, es un concepto muy sencillo que a mí me ha ayudado a entender, joder, es que
tu gente cercana, y yo que os contaba que he viajado tanto y he Sí, tenido que cambiar de sí. amigos en ese camino, decir, vale, igual tienes que tener claro cuáles sí que son los que van a estar toda la vida o quieres que estén porque te ayuda emocionalmente, ¿no? Entonces, pero claro, muchos otros, o lo normal, el defecto es tirar a los que mejor contenido crean en donde pasas más tiempo, en los canales que pases más Mira, que tiempo. es los puro que más te entretenimiento ya, entretienen. puro entretenimiento. Oye, vuestra empresa que hacéis consultoría para marcas y acompañamiento de marcas en esta generación, también tenéis un área que es la de talento, la de ayudar a las empresas en la adquisición de talento de esta generación, ¿no? Claro, ya conocéis a la generación y su manera de acercarse al mundo. ¿Y cómo os va con eso? O sea, ¿estáis ganando ahí. pasta con esto? Estamos ahí. ¿Estáis ganando dinero? Todavía no. Todavía no, pero es verdad que era una evolución, o lo sentimos como una evolución natural, ¿no? Porque, como decía antes, nosotros integramos la investigación. Entonces, lo que intentas, yo siempre lo digo, que como investigador, si no descubres algo durante la conversación tú, no lo has hecho bien, ¿no? O sea, tienes que tener unos objetivos, tienes que tener unas hipótesis, tienes que creer hacia dónde va la pregunta, pero también tienes que forzarte a que salga lo que no... a refutar la hipótesis, ¿no? A que no salga lo que tú crees para descubrir y aprender. Entonces, en ese camino, pues temas más de cómo veo una empresa, cómo me relaciono con ella, cómo indago en ella. Pues de repente un Gen Z está buscando sobre una marca y sus productos, pero ve lo del el equipo, típico bloque en la web del equipo, y entra y lo ve, ¿no? Y ahí ya te está valorando tu departamento, de tu equipo de personas, ¿no? Como consumidor, pero igual también como empleado. Hay muchos jóvenes que en las marcas donde quieren trabajar son las que más consumen, entonces es más por defecto. Entonces fue una evolución natural. Y es verdad que está siendo guay porque al final, como investigadores que somos o tenemos nuestra faceta, nos gusta aprender, y esto nos está dando una ventana de aprendizaje muy, muy profunda, que además tiene muchos matices, porque claro, trabajar, o sea, consumidor, realmente consumes en un momento concreto, ¿no? O sea, en el momento que compras la Coca-Cola o te bebes, compras X ropa, pero trabajar estás mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces, tiene mucho peso los criterios que tomas en juego. Eso es una decisión, pues, sí, que a lo mejor valoras más, ¿no? O sea, más conscientemente. Total. ¿Por qué ahora haznos un perfil de esto? Del empleado. Sí. O del empleador, no lo sé. O sea, o lo que tiene que hacer el empleador, como quieras enfocarlo. O el que está buscando curro, o a quien quieres fichar, ¿no? Como... Sí. Justo es que ahora hemos hecho un estudio de esto, entonces lo tengo fresco, y como estamos entrando, además estoy yo liderando esa línea, lo tengo bastante fresco. Lo primero que veíamos, o sea, primera expectativa de los jóvenes ante un trabajo, salario. Esto no lo hemos hablado, pero el contexto económico en el que se encuentra esta generación es un poquito más apretado, vamos a decir, a nivel poder adquisitivo sobre todo. Es verdad que es una generación que, en comparación en número de gente con otras, hace 20 años había casi el doble de jóvenes que ahora. Vale. Que eso es curioso ver cómo, siendo menos, Qué fuerte, macho. tocamos a menos todavía. Ya. Porque en comparación con Europa, pues sí, PIB per cápita estamos de los últimos, desempleo juvenil también, sobrecualificación, que ahí también hay otra conversación del sistema educativo y cómo ha evolucionado o no con esta generación. Pero bueno, lo primero, salario. Eso es lo primero, que además, porque hay diferencias, ¿vale?, de género en cuanto a qué esperan de una empresa y de un trabajo y de sus jefes, pero en el salario no. Lo segundo, el buen ambiente. Lo segundo que más valoran de una empresa, o lo que más esperan, realmente era lo que estudiábamos, la expectativa es que en una empresa haya un buen ambiente. Nosotros eso lo entendemos desde la parte más emocional, ¿no? Como una generación que valora más la salud mental, pues busca un espacio seguro a nivel psicológico, ¿no? Que no tenga esas tensiones.
luego lo veíamos también en conversaciones que hay un matiz ahí, que es que no quieren, no es ser amigos. O sea, es poder hablar las cosas con transparencia, con honestidad, sin que haya estas conspiraciones, ¿no? Dentro de las empresas que a veces hay de tal, y me ha dicho esto, ¿no? Y lo hablo en el pasillo, porque si no nos escucha, no sé qué. Y luego lo tercero, la flexibilidad que no teletrabajo, que eso es otro matiz. A día de hoy el teletrabajo está muy normalizado, entonces el teletrabajo facilita la flexibilidad. Pero realmente lo que quieren los jóvenes es la flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? Pues yo Organizarte un poco. poderme ir a las 3 de la tarde un día porque no tengo trabajo por la tarde, entonces pues ya lo haré. Que no es currar menos. Que no es currar menos. Que no es currar menos. No. Vale. Porque buscan, has dicho, seguridad, transparencia y flexibilidad. ¿Y qué dan a cambio? ¿Qué son capaces de dar a cambio? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta en la cual todavía tengo que explorar más. Porque yo creo que están dispuestos a dar a cambio menos que otras generaciones. Pero también... O sea, me da la sensación que si están buscando cosas tan profundas, son capaces de dar. O sea, cuando se dan a tope. ¿No? Porque han encontrado un entorno donde están seguros, donde están cómodos, donde están confortables, ¿no? O sea, que no, perder eso para ellos Claro. debe de ser un drama, ¿no? Debería ser, pero claro, es que... O sea, nosotros lo que veíamos en el estudio, porque lo analizamos también a medida que... O sea, segmentamos por experiencia laboral, ¿no? Cómo evoluciona todo esto a medida que has entrado en el mercado laboral y llevas ya más de 3 años. Y había cosas que bajaban un poco como el salario, había cosas que bajaban como el buen ambiente, había otras que subían como la flexibilidad. O sea, es como, ¿a qué estás dispuesto a dar a cambio? Pues es relativo, ¿no? Depende de lo que haya, ¿no? Porque si no hay eso... Has vivido en todas partes menos en Galicia. Pero hay algo por ahí gallego tuyo. Pues depende. Pues depende. Pero claro, si el mercado laboral no te está dando esto, igual por eso yo no soy capaz de descubrir a qué estás dispuesto a renunciar, porque no estamos viendo eso. Ya. No estamos viendo jóvenes que renuncian a cosas para estar en una empresa. No, Pero es una pregunta. Tu cliente, que entiendo que es el que paga. nos lo han hecho hace nada en un proyecto de talento. Claro. Justo fue el primer feedback de uno de los socios de la empresa. Vale, me estás presentando como un poco la carta de los Reyes Magos, pero ¿Qué me das? ¿qué me das a cambio? Claro. ¿Sabes? Claro. Claro, pero ahí, ¿quién va a ceder primero? Pues es un reto, ¿no? Es un reto, porque luego sí que hay otro feedback que es la empresa siempre va a querer diferenciarse. O sea, los salarios está claro, pero la empresa siempre va a querer aportar más, siempre va a tener más interés en aportar algo emocional, ¿no? Encontrar esa diferenciación emocional a través de un posicionamiento o una serie de beneficios alrededor de la propuesta de valor del empleado, ¿no? Entonces, no sé quién dará el primer paso, pero... Porque estáis viendo que... O sea, y me gustaría pasar el micrófono cuanto antes, porque Antes de merece la darlo, pena. yo tengo una pregunta. Y ya tal. O sea, remata, pero que... Porque en esta generación ves que hay algo que les preocupe. Sí, No estoy diciendo que no lo haya. Estoy viendo si lo hay. O sea, digo, no hagas... Sí. Sí, y tiene que ver con el bienestar individual. O sea, nosotros queremos estar bien con nosotros mismos. Eso es como el gran statement. O sea, primero quiero estar bien yo conmigo mismo. ¿Pero esto te lleva a salir a la calle a manifestarte? No. No. Porque el 15M ya pasó. Y porque yo quiero unas cosas que igual Que son diferentes al de al lado. Claro. Yo es lo que veo del individualismo que está, y por eso pues, es la generación que se siente más sola, ¿no? Que salió un estudio de esto hace poco. Que no sé hasta qué punto será tan generalizado, ¿no? Pero, joder, yo decía, tiene sentido. Dentro de nuestro análisis tiene sentido. Cuando tú estás tanto pensando en ti, tienes tendencia a estar más solo contigo. Entonces, la derivada de eso, como todo tiene su parte buena y su parte mala, vale, yo pongo más límites al trabajo, ¿no? Y quiero conciliación, flexibilidad, tal.
pero puede que en algún momento te sientas solo, ¿no? De Ya. tanto pensar en ti. Ya. El ser parte de algo a la hora de comunicar, que ha sido parte fundamental en todas las marcas, ¿no? El que seas parte de algo, de una historia. Y claro, en las marcas lo tienes más complicado, porque vamos a ser parte de algo que no quieres ser parte de nada, tío. O sea, es complicadísimo. O sea, digo, a la hora de construir relaciones, no creo que sea solamente un tema de la Gen Z, creo que es un tema que ahora el teléfono y las redes e Internet en general nos está cambiando ese paradigma de relación, de cómo podemos ser parte de algo, tú y yo. ¿Qué nos puede unir? ¿Vale? Eso es chungo. Totalmente. Y entiendo que la gente que no sea Atlético de Madrid lo lleve peor. Los del Atlético lo tenemos mucho más sencillo eso, pero el resto dirían jodidísimo. Y aún así están preocupados con las nuevas generaciones, ¿eh? Y aún así, sí, efectivamente. Pero claro, lo entiendo, ¿eh? Sí, y lo vemos, o sea, esto que puede sonar muy pesimista, que creo que luego podemos a lo mejor ver la parte más positiva. Reírnos. Y reírnos un rato. Podemos reírnos un rato. En España se ve muy claro desde los mayores líderes que son los políticos, para mí. Ya digo, Como- el joven se descojona de todo eso, ¿no? Sí que hay interés por la política, ¿eh? Ha crecido. Y de hecho, ¿no? Está habiendo una polarización mayor todavía, ¿no? Entre los jóvenes, ¿no? Sí, a ver, ahí tampoco quiero entrar mucho porque, claro, sí, depende de... entra, sin problema, sí. Sí, Digo, es por interpretar. O sea, digo, es no, lo que sí, queremos. pero digo que, o sea, claro, o sea, yo, por ejemplo, decir a lo mejor que la extrema derecha depende cómo la mires, es más extrema o menos, pues puede sonar muy fuerte, Ya. ¿sabes? Pero bueno, tú lo estás leyendo datos. Claro, y sí que leemos que Vox es líder en menores de 35. Entonces, bueno. Esto lo vimos el otro día por que justo lo comentábamos, Pía, en el coche, que había, ahora Pía lo cuentas tú mejor con el micro, pero que había una entrevista de un chaval, ¿dónde era? En Girona, que le hacían una entrevista y que decía que contra todo pronóstico votaba a Vox, y entonces que a todo el mundo le volaba un poco la cabeza en plan, joder, decía, no, nunca lo he querido, pero dicen que me van a mejorar, son tan radicales que mejorarán la vivienda. Entonces decías, joder, o sea, claro, es esa radicalidad de quererlo todo. No sé si corresponde a eso, pero me llamó la atención el vídeo este. Te podemos preguntar, Rafa, ¿corresponde eso? Yo creo que en parte sí. Yo creo que en parte es lo que decía, pues, la búsqueda de lo individual sí te hace un poco más extremo. Igual vamos a tener que cortar la parte política, ¿o qué? No, ¿por qué? Era broma. Pero no, si no es... Que no es Nadie está hablando de política, siento que pero que me hace... Ya, pero que como vivimos en la era de la susceptibilidad constante... Pero vamos No, a ver, pero es- que Ya, Vox no, sea pero- líder entre los menores de 35. 35 años es un dato, no estamos diciendo nada. Total. No estamos diciendo nada. El equipo de fútbol con más seguidores es el Real Madrid, no estamos diciendo nada, Eso sí. ¿no? Pero claro, volviendo al tema de las marcas, y lo habláis creo en el último episodio, no querer entrar en la sensibilidad o la dificultad de querer apelar a gente tan individualista que puede hacer que el otro bando crea que eres el enemigo, que no quieras entrar en posibles confrontaciones, pues creo Es que un lo inconveniente dificulta, tremendo, claro. porque para mí la clave es ser claro con tu idea, pero estar abierto a aceptar la del otro también, ¿no? Sí, yo pensaba que la tendencia sociológica iba a ir hacia el compromiso por unos ideales. La sensación que daba, porque estábamos viendo, o sea, se estaba viendo que la gente salía a la calle por mogollón de cosas. O sea, ahora ya no sale a la calle nadie por nada. Ya Yo no me hay acuerdo nada. con mi madre, le encantaba, o sea, era activista a su nivel, llevarnos a manifestaciones con el 11M, por ejemplo, esa para Claro. los paraguas, ¿no? Sí, esa fuera de los paraguas. De estar Sí. ahí y que era algo como muy, pues eso, que había mucho... Te comprometía. Sí, mucho Te impulso. comprometía. Sí. Luego tuvimos el 15M y luego tenemos... O sea, pero es verdad que... Y ha habido mucho compromiso en los últimos años por muchos temas. O sea, por la inclusión, por cuestiones de género, por la ecología, por un montón de cosas. Ahora eso se ha diluido y se ha venido abajo. Y ha habido una flotilla que se han ido a Gaza
que ha manifestado algo y ha habido cierta recurrencia a la política y social para que la gente salga a la calle, pero antes de eso es que no había nada, o sea, nadie salía a la calle por nada, o sea, estaba todo muy, no sé si es tranquilo, no sé Sí. si la palabra es tranquilo, Sí, o es que directamente no hay nada que te comprometa, o sea, no hay nada que te saque, pues ese punto que tú estabas diciendo de tu individualismo y de que no tienes nada por lo que luchar. Oye, ¿y no creéis que a lo mejor esto no es tanto el individualismo, sino el miedo al otro? O sea, al miedo a expresar ciertas cosas porque no puedan corresponder con el del lado y sentirte más solo. Es que yo no creo que sea tanto el miedo a comprometerte, sino el miedo al de enfrente. A que no toques la tecla que quieres tocar para encajar en determinado. Entonces dices, si no me posiciono, no la cago. Ya. Yo creo que a lo mejor puede ir más por ahí, no sé. A sentirte juzgado. Creo que sí, que eso te lleva a lo mejor a sentirte Y excluido. las marcas, esto que les sucede, o sea, no se comprometen con nada. O sea, vámonos a la risa, vamos a descojone, pero no me voy a comprometer con nada porque, ojo, Sí, ojo que va a haber otro que va a estar en contra mía. total. Y, Es ha- difícil. y hacen comunicaciones un poco vacías, que para mí es otro de los problemas de... O sea, hay que hablar, ¿no? Creo que lo has medio nombrado antes, el reto intergeneracional va de empatizar unos con otros y hablar y encontrar puntos en común. Y las marcas tienen que entrar en ese juego con valor de... Yo traigo este tema de esta manera para que se converse sobre él y no pasar más tiempo con la familia. O sea, como cosas que sí que conectan y te hacen emocionarte. Pero bueno, también es verdad que luego marcas como las que he nombrado antes, Sí. lo que hacen es mucho más sutil, ¿no? Y a lo mejor los mensajes no son tan explícitos y también de esa manera saben posicionarse, ¿no? Sí. Han pasado grandes publicistas por aquí y vamos a seguir invitando a publicistas porque merece la pena entender cómo comunicar este tipo de cosas. A mí, insisto, creo que merece la pena que cojáis el micrófono Sí. y que... Antes voy a hacer la mía, por egoísmo puro. Pero sí que quiero hacerte dos preguntas mientras vais pasando el micro. A lo mejor coincide con alguna, pero para tenerlas en el cocotero. Uno es, joder, no, es que son mogollón, porque me gustaría, tendrás que volver, porque me apetece mucho saber cómo hacéis el estudio, la parte de datos cuantitativos, la escucha, o sea, todos los inputs cualitativos. O sea, me encantaría ver cómo trabajáis todo eso para ponerlo en una coctelera, me parece súper interesante. También me habría encantado saber qué habéis estudiado y cómo nace todo esto, porque claramente tenéis una vocación bestial a la escucha y a la investigación y me parece súper bonito, pero eso luego te lo preguntaré. Y, No lo puede contar. Total, pero es que entonces les dejo sin preguntas. Y le digo, pues si alguna queréis preguntar algo de esto, sin presión. Y luego hay una cosa que me pasa mucho cuando voy en la calle y es ver marquesinas de marcas intentando hablar como generación Z y me pone muy nerviosa. En plan, bro, ¿has visto esto, marquesina? Y digo, joder, ¿no es el canal? O sea, lo estoy leyendo como si fuera un viaje borracho, un padre borracho en una boda. ¿A alguien le funciona eso? O sea, ¿funciona hablar a los millennials fuera de los códigos como millennials o es un bofetón? Necesito entenderlo porque a lo mejor estoy equivocada y me equivoco tanto. A ver, es que no, o sea, yo creo que si no te sale natural, no. No, o sea, forzarlo no es el camino seguro. No es el camino seguro. Pero no quita que a lo mejor cierta marca sí que tenga autoridad para en una marquesina hablar de esa manera. Ya, pero te las has tenido que ganar. Ahí está la clave. Te la has tenido que ganar. Seguramente no en ese canal. Seguramente en otros primero. Porque como decía antes, o sea, las marcas que mejores conectan, lo que hacen muy bien así en general es el contenido digital. Es el ecosistema, sí. Tengo que decirlo, el ecosistema. Es el ecosistema. Total. ¿Cuál es Bueno, vuestro panel? Y El ser panel- relevantes. ser relevantes. Hablabas todo esto en el discurso de los premios. Ya. Ser relevantes, además teniendo en cuenta en este contexto polarizado que si no eres relevante estás molestando. O sea, no hay punto medio. O estás siendo relevante o estás molestando. Coño. ¿aparta o aporta? Es que me encanta. ¿Aporta o aparta? Pero porque volvemos a lo de antes, si no estás aportando valor, estás fomentando mi distracción. O sea, estás siendo una razón más para decir, tengo que limitar mi uso. Ya. Wow. Oye,
¿Quieres seguir hablando, eh? Sí, ¿quiénes son los líderes ahora? O sea, ¿qué líderes de influencia hay en el mercado? No estoy hablando de los creadores. ¿A quiénes creen? O sea, ¿quién es la generación Z sigue? ¿Eso os habéis preguntado? ¿Vuestro panel habéis preguntado a quiénes seguís? ¿Hay líderes Claro ahí que no. detrás? No. Pues meterlo, tío, porque eso es buenísimo. Ya. ¿No? Puede Sí, ser Rafa Nadal. sí. ¿No? Sí, Generaciones sí. anteriores había sido Vicente del Bosque. O sea, como eran personalidades, Sí. ¿no? Sí. Puede No. ser una pregunta muy interesante y que seguramente haya una lista enorme. Mucho más larga que probablemente si me lo preguntan a mí. Puede ser. Probablemente, Sí. sí, mucho más. Porque la atomización, me imagino, del conocimiento será mayor, ¿no? Antes seguíamos a 7 y ahora se sigue a 700.000. Y cada comunidad o en cada interés hay, yo qué sé, tropecientos. De hecho, el concepto de comunidad también que se utiliza mucho en el mundo del marketing, para nosotros es un concepto muy complejo de medir y de llevar a la práctica. Y siempre decimos que no hay una comunidad gamer. Hay tantas comunidades como videojuegos, jugadores, ciudades. No hay una comunidad del fútbol. Hay tantas comunidades como equipos, como barrios y como jugadores, casi. Entonces, el concepto de comunidades es complejo, muy líquido y muy amplio. Ya. Qué bueno. ¿Queréis, Carmen, tienes el micrófono en tus manos? Mil gracias, Rafa. La verdad es que tengo un montón de preguntas. Pero bueno, voy a intentar concentrarlas en dos. La primera es un poco relacionada con lo que decía Andrea. O sea, no sé si nos podrías contar como algún caso, sin decir la marca, ¿no? De un planteamiento que os hayan hecho y cómo lo habéis resuelto, ¿no? Sí. O sea, porque me surge la duda de, a la hora de asesorar a una marca sobre cómo acercarte a la generación Z, ¿hay más de forma o hay más de fondo? ¿O hay de las dos? ¿No? O sea, es más importante, pongo un ejemplo que me invento, que les hables de ecología o que al hablarles de ecología utilices el término FOMO o utilices el término Eco-friendly. mood, ¿no? O lo que sea. ¿No? Entonces, que me da la sensación que hay mucho de forma, pero imagino que también hay de fondo, ¿no? O sea, que es más importante, no sé, bueno, sí. Esa reflexión me parece interesante. Y luego otra pregunta y ya me callo. O sea, que ha salido un poco al principio también, pero que me parece como que los códigos dentro de la generación Z, o sea, son súper amplios, o sea, por ponerlo en un ejemplo concreto, yo nací en el 99, mi hermana pequeña nació en el 2006. Supuestamente las dos somos generación Z. El uso social que hace mi hermana de las redes o del contexto digital o lo que conecta con ella es súper distinto a lo que conecta conmigo. Entonces, o sea, hay cosas que no, hay cosas comunes, pero hay muchas otras que no tienen nada que ver. Entonces, ¿dónde está, no? O sea, cómo las marcas están ahora trabajando en eso. Y luego, mi hermana, o sea, yo a lo mejor puedo ser una compradora activa de una marca, pero mi hermana, exacto, o sea, tiene una paga de X, lo que sea. En plan, digo que no se lo va a comprar ella, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo. Ya está, que me enrollo. Pero esto. Gracias. Nada. Puedo empezar por la última, que yo creo que es un reto más general, en el sentido de que muchas veces el receptor del producto no es el decisor de compra, ¿no? Es verdad que sí que vemos que en esta generación ha crecido un poco el poder de influencia sobre la compra en la familia, pero otra vez porque están cambiando muchas cosas. Entonces, si el hijo te viene y te dice quiero estudiar ilustración en 3D, tú no tienes ni idea de lo que es, pero igual es un poco, te informas y dices vale, ¿no? Y no vas a estar diciendo no, tú vas a ser abogado o médico o arquitecto, ¿no? Entonces sí que hay un poco más de poder de influencia. ¿Cómo llegar a todos los nichos? Pues volvemos a lo de antes, ¿no?
y mezclándolo un poco con lo de la forma y el fondo. Yo creo, y bueno, esto también lo hemos aprendido mucho gracias a Picnic, que trabajamos con ellos, no sé si les conocéis, Sí. que hay timeless truths, lo llaman ellos, ¿no? Verdades que no cambian y que están ahí y que simplemente se van evolucionando un poco en el contexto, pero que el ser humano busca seguridad, busca autorrealización, busca relaciones, o sea, cosas que no cambian. Ahora, en la forma, ahora sí que es verdad que hay mucha más diversidad de formas. Entonces, a través de entender qué formas encajan más contigo, forma también entendido como qué influencers a lo mejor ves más tú, cuáles ve más ella, qué tipo de contenidos, canales en los que estás. Entonces, en las formas sí que creo que hay mucho juego a día de hoy o mucha experimentación y mucha capacidad de mezclar cosas, de jugar, de segmentar, de colaborar con distintos influencers. Entonces, yo creo que el fondo siempre es importante. O sea, para mí no es forma o fondo, no es forma y fondo, pero la forma ahora mismo a lo mejor es más compleja de encontrar para los públicos a los que quieres ir, ¿no? O hay más posibilidades, ¿no? Y eso a lo mejor lo hace más complejo. No sé si respondo a las dos últimas preguntas. Sí. La primera, que también la digo, que era el caso de éxito. Pues un caso de éxito que nos gusta mucho es el de La Diabla, que no sé si lo conoces, la cerveza que sacó Mau con Duki. Eso nosotros fuimos los responsables del diseño de producto, bueno, del packaging, de la lata y de la colaboración y la identidad visual. O sea, no el líquido, la lata y el estilo visual de esa lata. Y no de la comunicación, ¿vale? Porque entendáis muy bien el rol. Y ellos tenían un briefing muy claro que era que queremos crear una generación, una cerveza, para los jóvenes que están empezando a probar la cerveza. O sea, 18 años, 17, 18. 14. Que saben que El problema no es nuestro, el problema es de ellos. sabemos todos que la cerveza cuando la pruebas no gusta, siempre es ese sabor amargo, pero es que además ahora se suma a que hay muchas más opciones, más dulces, ¿no? Vinos Más afrutados. frutados, etc. Entonces, nos dijeron que ellos querían crear un sabor, pues eso, adulzado, y querían que esa cerveza fuera una edición especial en colaboración con un artista. Entonces nos dieron un listado de artistas con los que ya tenían relación. Nosotros intentamos meter alguno, pero no se consiguió. Y a partir de ahí nosotros desarrollamos nuestra metodología, que va de escuchar, ir a nuestro panel y con ese listado de artistas, oye, ¿cuál te encaja más con Mau? ¿O cuál te encaja más? Pues ahí solemos sacar variables, ¿no? Pues los valores de Mau, pues ¿qué artista de estos te encaja más con el gamberrismo o yo qué sé, lo tradicional o Madrid, ¿no? Y salieron unos en debate con Mau, se eligió Duki, que a nosotros nos parecía muy buena opción porque es verdad que toda la ola musical de Argentina en ese momento estaba como todavía llegando porque fue un año antes del lanzamiento. Bueno, estaba llegando, estaba bastante establecida, pero es verdad que a lo mejor Duki no es lo que es a día de hoy. Y elegimos a Duki y a partir de ahí nos pusimos a trabajar, obviamente en validación con él, el universo visual, todo basado en él y que tenía que ser una edición limitada y tal. Ahí hubo un momento de entender que esto tenía sentido para Mau si no era solo una colaboración. Ellos ya nos habían nombrado que lo querían hacer más veces. Entonces nosotros creamos como una marca paraguas, que es Mau X, que luego ha hecho colaboraciones con el Juego del Calamar, con Milkshakes, y la idea es que siga. Entonces Mau X Beers se llama, y la primera edición limitada era La Diabla. Y eso, pues todo el universo visual, o sea, toda la identidad visual basada en sus creencias, historias, matices, del quinto escalón, del grupo que tenía él de pequeño, de los tatuajes que tiene aquí, Además estuvo hace poco en El Hormiguero,
si no me equivoco, que mi tía me dijo, he visto a Duque ahí, ya sé quién es. Tal. Y la gente que alucina con los tatuajes, pero luego todos tienen una historia y es un tío muy reflexivo. Y entonces teníamos muchos hilos de donde tirar. Y luego funcionó muy bien, que eso es lo que más nos enorgullece, que se lanzó, no sé cuántas unidades exactamente, pero se vendieron muchas unidades, mucho tráfico en la web, funcionó muy bien. Que vais a éxito. O sea, yo no sabía de esto. Siempre pensé que era más de... O sea, no lo había visto desde esta perspectiva. Es que nos hemos quedado con un No hay montón de tantos cosas de final. esos. Hay mucho proyecto de estudio, pero estos son Fue brutales. un tirón. O sea, quiero conectar a esta generación. Tú ya la tanteas antes y vas a éxito. O sea, señores marcas. O sea, joder, me parece bestial. Es muy guay. Es un poco la idea, o sea, nuestra teoría es que la publicidad literal como mensajes de venta, bueno, no sé si eso es literal, la publicidad entendida como mensajes de venta cada vez va a tener más rechazo, porque al final es intrusivo, a nadie nos gusta que nos vendan. El mundo de la privacidad creemos que evolucionará hacia que los usuarios quieran dar cada vez menos datos o sean más... rechacen más los mensajes de venta. Entonces nosotros queremos crear un espacio de confianza donde el usuario diga, oye, yo a ti te voy a decir lo que pienso de verdad porque sé que tú vas a hacer buen uso de esos datos, llevarlos a marca y trabajar con ellos bien para que hagan productos o servicios. Entonces nuestra clave de la comunidad que preguntabas antes, que esto para mí es la salsa secreta, es que nosotros tenemos separado el equipo de consultoría del de el panel lo llamamos comunidad, Vale. porque lo tratamos o lo intentamos tratar como una comunidad. Para el equipo de consultoría es un panel y ahí de hecho pues se generan fricciones que son sanas, pero hay un equipo encargado de el cuidado del panel, el guardián del panel, y que nosotros lo nombramos como comunidad. Tiene una dinámica de pedir y otra de dar valor. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa dinámica? La- Desinformación y qué das a cambio. Lo hacemos a través de centros educativos, principalmente. Damos contenido también en redes, aunque es Vale. verdad que este año hemos parado bastante esa vía. Y en centros educativos, al final, como nuestras maneras de trabajar están basadas en el design thinking, porque mis dos socios, y así también aprovecho y respondo a las preguntas, estudiaron en Team Labs, Anda. un grado que se llama Lane. ¿Lo conoces? Tengo un hijo ahí. ¿Ah, sí? Gen Z. Yo estudié en la Carlos III, se mezcló ahí lo tradicional con lo moderno y ellos trabajan y han aprendido a emprender a través del design thinking, y nuestra metodología de ejercicios o maneras de escuchar a los jóvenes se basa mucho en cosas del design thinking. Entonces nosotros somos muy explícitos tanto en la comunidad como en los ejercicios de, oye, esto se llama Empathy Map y tú lo puedes utilizar. Entonces en los centros educativos llevamos ese valor con un toque más formativo todavía, ¿no? Hacemos una charla motivacional normalmente y luego ya pues colaboramos con los centros, tanto FP como universidades, para enseñarles esta metodología que en los centros pues no se conoce. No se hace. Claro. Qué pasada. No sé si viene alguien a encender esto o no. Sí, hay que encenderlo y ya tiene que ser la última para nuestra desgracia por los tiempos. Muy bien. Haré una muy, muy larga. Espera. Bueno, gracias por venir y por darnos pie a hablar de este tema que tanto nos preocupa y que tanto tenemos que gestionar en nuestro día a día, porque es verdad que la generación Z, o como hemos hablado también esta mañana, las nuevas generaciones, por abrirnos también a la alfa, que es algo que he aprendido hoy, y a todo lo que venga, o sea, esa mentalidad de ir hacia adelante y de escuchar a todos, pues es una preocupación que tienen nuestros clientes también permanentemente. Pero es una preocupación que vemos que no siempre, o que en mi opinión, no siempre se materializa de la mejor manera posible. O sea, esto que hablábamos, ¿no? ¿Qué dan o qué piden y qué dan a cambio? Pues las marcas, ¿no? ¿Qué buscan y qué dan también a esa generación, ¿no? Les vemos, pues, como tú decías, sin un modelo previo que seguir para gestionar pues, lo que tienen por delante, ¿no? Que nosotros a lo mejor tenemos más referencias, pues
ellos les cuesta más encontrar esas referencias, les cuesta más a lo mejor gestionar lo que tienen entre manos, se les hace grande, de ahí todo el tema de la salud mental, etcétera. Y da la sensación a veces de que en ese momento un poco de desconcierto, de debilidad, de estar un poco sin un norte, entra la marca y ¡pa! Como un lobo feroz, ¿no? De venga, ¿en qué momento puedo como darle ese caramelito para ya ganármelo? Y joder, es verdad que cada vez se ve más, pues, marcas que paran, que escuchan y que valoran y entienden el impacto que tienen para también aportar y entender pues ese compromiso social y verse parte de ello. Pero bueno, mi pregunta era, en todo esto, que ¿cómo ves esa parte desde vuestro rol para ser esa consultora de las marcas y darles la mano en ese encontrar a la generación Z? Si es posible, si es real, si hay negocio en cuidar a los demás, si se puede encontrar ese match, ¿no? Que hacemos tanto y cómo lo materializáis o... No. Hombre, yo creo que hay negocio. Ahora, ¿cuánto y cómo? Es el reto. Porque sí que pienso que puede que haya marcas que también tengan que renunciar. Lo hablaba antes, ¿no? De quién va a ser el que dé el primer paso, ¿no? El que haga la renuncia primero, ¿no? Sí que creo que hay marcas que también tendrán que renunciar a lo mejor ciertos mercados o ciertos públicos si quieren seguir vivas. A lo mejor estamos hablando de aquí a 50 años, ¿no? O sea, queda mucho tiempo. Pero es un reto, sobre todo porque volviendo a esas dos características que decía, ¿no? Diversa y digital o nativa digital. En la diversidad que es algo que desde la ecología, desde la biología sabemos que es necesario, fundamental en los ecosistemas y es natural para los seres humanos, si cada vez está siendo más explícito y más claro que hay diversidad, habrá que aceptarla, ¿no? Y Antonio preguntaba mucho de si hay unas creencias comunes, joder, pues igual el mundo va hacia que no haya creencias comunes, ¿no? Y es difícil de imaginar. O sea, a mí yo lo estoy pensando ahora y me cuesta imaginarlo, ¿no? Cómo eso va a crear o cómo eso va a convivir en los sistemas y en la sociedad que vivimos hoy en día. Pero puede ser que sea hacia donde vayamos. Pues puede que no. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Sí que creo que pensando en no va a ser así porque somos relacionales. O sea, porque somos animales relacionales. Totalmente. Entonces, pensar que vamos a vivir enchufados, ya lo estamos viendo, que la misma naturaleza nos está llevando a, no tío, no puedo estar enchufado. Necesito desenchufarme. ¿Por qué? No lo sé por qué. Porque mi felicidad no está en el enchufe. Porque los estímulos, claro. Lo que no sé es dónde. Lo que no sé es dónde está la felicidad. No, pero hay algo que es obvio que lo digital nunca va a solventar, creo, que es el olfato y el tacto. Digo, el gusto. Sí. El olfato y el gusto, ¿no? Entonces ahí ya tienes una serie de estímulos que te hacen, o sea, lo que es la experiencia distinta y que lo digital nunca va a poder resolver. Entonces, está claro que lo digital no sustituye a lo físico. Yo creo que eso es así. Que lo digital sí que abre las puertas a distintos caminos y crea más, a lo mejor como más capacidad de crear pequeños grupos, ¿no? Y fomentar esta diversidad. Pero lo que decía Antonio, lo físico al final es necesario, es más natural del ser humano. Entonces, no creo que se vaya a perder. ¿Cómo las marcas pueden sacar de negocio de todo esto? Entendiendo el contexto. Y no hablo de los jóvenes, ¿eh? Obviamente, lo siguiente serían los jóvenes, pero entendiendo lo que pasa de manera objetiva, porque yo siempre lo digo, las redes sociales no las ha creado un Gen Z. Y para nosotros es de las cosas que más ha impactado. Entonces, mirar de manera objetiva o intentar mirar las cosas sin los criterios y las referencias con las que has crecido, del mundo en el que vivimos hoy, ¿no?
Madre mía. O sea, creo que seguiría 1 hora más. O sea, tenéis que volver. Claramente tenéis que volver. Con Álvaro. Sí, no, Sí, vamos. Que digo, él también tiene otro punto de vista y, Sí, pero- y es chulo. bueno, ya sabrías ido, os imagínate. Sí, con Álvaro nos enrollábamos más, seguro. Pues sí, hagámoslo, porque es verdad que no es fácil, ¿no? Digo, ya sea, o sea, creo que nos hemos ido a un punto más educativo, pedagógico, algo que Más social. más social, pero es porque la conversación surge hacia esa duda, ¿no? O sea, Y todo lleva a eso. Al final la marca quiere llegar ahí también, ¿sabes? Sí. Es lo que le mueve. O sea, que de una manera natural hemos acabado en esto. claro, y es muy interesante, o sea, seguir tirando del hilo. Rafa, tío, millones de gracias. A Creo que vosotros. ha sido súper interesante, va a ser interesante, esto no se acaba aquí, va a ser interesante y seguiremos tirando del hilo, ¿vale? Mil gracias. Millones de gracias. Gracias tío. por la invitación. Gracias.